¿Crees que un robot con inteligencia sea capaz de diferenciar entre el bien y el mal? Hoy contestaremos esa pregunta y te sorprenderás con algo que estamos viviendo, algo que se llama la revolución causal. Hoy hablaremos de The Book of Why, de Judea Pearl, o en español, el libro del porqué. Libros y dinero. Basically what we do is we buy and sell currencies against the dollar. Libros y dinero. Libros y dinero. ¿Qué opinas de las máquinas que piensan? Recordaremos algo de lo que hemos visto en el podcast. ¿Por qué? Porque el tema de la inteligencia artificial está en todo. Yuval Noah Harari, autor de Sapiens y Homo Deus, nos dice que las máquinas nos habían superado en fuerza en la revolución industrial, pero nunca nos habían superado en capacidad cognitiva. Y hoy nos están superando en fuerza y capacidad cognitiva. Me despido y les deseo suerte, brutos. Entonces, ¿será que realmente seremos reemplazados? Los autores del libro Buena Economía para Tiempos Difíciles, los ganadores del Nobel de Economía, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, nos dicen que la inteligencia artificial es una de las causas de las brechas crecientes de desigualdad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pronto tendremos programadores y gente trabajando en Silicon Valley con sueldos impresionantes de $400,000 al año, y tendremos gente en la base de la pirámide que tendrá que ganarse un ingreso tal vez paseando perros. ¿Por qué? Porque todos estos gerentes en medio de esta, digamos, distribución laboral dejarán de existir. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial podrá hacer muchas de las funciones que estas personas hacen al día de hoy. Pero también vimos algo. Cuando vimos el libro Think Again de Adam Grant, vimos algo esperanzador. Vimos un debate entre la inteligencia artificial más poderosa diseñada para ganar debates versus el campeón de debates actual, Harish Natarajan. Un ser humano contra una máquina. En esta ocasión, los seres humanos ganamos. ¿Y por qué ganamos? Porque Harish Natarajan fue capaz de hacer algo que las máquinas hoy no pueden hacer. Fue capaz de entender causas, entender el porqué de las cosas. Las máquinas funcionan con estadística clásica. O sea, son muy buenas haciendo predicciones basándose en conocimiento previo, pero no son capaces de hacer intervenciones y mucho menos de imaginar distintos escenarios posibles. Bueno, pues esto era hasta ahora. ¿Por qué? Porque el autor de este libro, Judea Pearl, que es ganador del premio Turing, es un filósofo experto en ciencias de la computación, ha descubierto un lenguaje matemático con el cual le puede explicar a las inteligencias artificiales la causalidad. Está tratando de replicar el cómo funciona nuestro cerebro. A ver, si te das cuenta, nosotros, ¿qué hacemos? En base a nuestra experiencia podemos predecir ciertos escenarios. Esto es lo que él llama el primer nivel de la escalera de causalidad. Aquí es donde están las inteligencias artificiales. Aquí es donde existe asociación, aquí es donde vemos y observamos. Esto lo hacen las inteligencias artificiales y los animales. El siguiente nivel ya es un nivel de intervención, o sea, es cuántas veces no has pensado, ok, empiezas a imaginar escenarios en tu cabeza. Entonces, si hago esto, puede ocurrir esto o no, o si hago esto, ocurrirá esto. Si te das cuenta, es como funcionamos tú y yo. Y el tercer nivel es un nivel en el cual ya existe algo que se llama contrafactual o imaginación, donde somos capaces de imaginar qué hubiera pasado si hubiéramos hecho algo distinto. O sea, cuando piensas, es que tal vez si en esa reunión hubiera dicho esto o si en el trabajo hubiera hecho aquello, eres capaz de imaginar escenarios posibles cambiando conductas pasadas o escenarios pasados. Esto una inteligencia artificial no lo puede hacer. Y es ahí donde nosotros tenemos la ventaja. Te lo voy a explicar de otra manera. Y no tienes que ser un genio en estadística para saber que correlación no es causalidad. O sea, no porque el gallo cante todos los días y el sol salga todos los días, quiere decir que el gallo es la causa por la cual el sol sale. Hay una correlación, o sea, existen dos eventos que ocurren al mismo tiempo, pero no quiere decir que el gallo sea la causa por la cual sale el sol. ¿Me explico? Por eso en estadística la máxima de correlación no es igual a causalidad. Causalidad es algo distinto. Tú como ser humano me puedes explicar de una manera muy convincente por qué la causa de que salga el sol no es el gallo.
pero una inteligencia artificial no. ¿Me explico? Tiene ciertos límites. Esto le cuesta mucho trabajo a una inteligencia artificial. No puede. Mi mente es superior a la de los demás. Ajá. Bueno, o no podía. Porque hoy Julia Pearl logró que las inteligencias artificiales puedan entender esta asociación. ¿Cómo? Una inteligencia artificial no habla español, no habla inglés, no habla un idioma como tú o yo. Estas máquinas hablan el idioma de las matemáticas. Y Julia Pearl logró descifrar las matemáticas que explican causalidad. Acá estamos hablando de inteligencia artificial de otro nivel. Por eso esto es la revolución causal. Él nos dice que es el segundo regalo de la inteligencia artificial para la humanidad. Estamos hablando de inteligencias artificiales capaces de tener conciencia. Aquí estamos hablando de otro nivel de inteligencia. Estamos cambiando incluso el cómo hemos hecho ciencia a través de la historia. Hoy ya no vamos a utilizar solamente correlación, vamos a utilizar causalidad. Y para esto sí nos sirve la estadística. O sea, todo lo que hemos hecho de avances estadísticos, lo que tenemos hoy de machine learning, deep learning, lo que tenemos de big data, funciona. Pero esto se queda en el primer nivel de la escalera de causalidad. Para los siguientes dos niveles necesitamos algo muy diferente. Entonces, aquí te voy a explicar tres ideas que van a contribuir muchísimo a tu entendimiento de este tema. Antes de explicarte estas ideas de manera explícita, te quiero decir el por qué las estructuré así. Primero, con la primera idea, quiero que sepas o te lleves una probadita de cómo es que el autor nos hace entender temas estadísticos que han surgido a través de la historia y que nos han ayudado a evolucionar al punto en el cual hoy tenemos inteligencia artificial. Te lo voy a explicar con una historia. Este solamente es un ejemplo para que veas que también puedes aprender esto y retenerlo de una manera memorable con historias. No me voy a adentrar tanto en explicar las matemáticas porque son cosas pues, que acabo de leer y ni siquiera me considero experto en ellas. Pero sí las historias para que tengas como esta parte lógica y este argumento de por qué sucedieron las cosas así. En el segundo punto voy a tratar de darte un ejemplo en el cual vas a ver las limitaciones de la información o cómo es que los seres humanos llegamos a conclusiones demasiado rápido y eso no necesariamente es causalidad. Causalidades no necesariamente nos está ayudando a entender el porqué de las cosas. Es más, después de esto vas a ser mucho más crítico cuando te presenten datos. Y en la idea número 3 vamos a llegar a las conclusiones de Julia Pearl. Y vamos a contestar la gran pregunta. ¿Una inteligencia artificial puede diferenciar entre el bien y el mal? Vamos a las 3 ideas. Idea número 1. Hablaremos del primer caso de un experimento controlado en la historia de la humanidad. Idea número 2. Fumar es causa de cáncer de pulmón. Te voy a presentar algunos datos que no son suficientes para demostrar esto y entenderás qué es lo que hace falta para poder entender el porqué de este punto. Idea número 3. ¿Podremos desarrollar inteligencias artificiales que tengan conciencia, que emitan juicios morales y que sepan diferenciar entre el bien y el mal? Aquí contestamos esta pregunta. Idea número 1, el primer experimento controlado de la historia de la humanidad. ¿Por qué si tu amigo bajó de peso con una dieta, es una pésima idea que tú intentes seguir esa misma dieta? Después de esto tendrás argumentos estadísticos para entender este tema. Siglos antes de Cristo, el rey Nabucodonosor ¡Es el mejor nombre de la vida! había sacado el reino de Judea y seleccionó a algunos niños para que sirvieran en su corte. Esa era la forma de ese momento. Seleccionó a los niños más aptos y que no tuvieran defecto, pero uno de ellos hizo una petición especial. Daniel dijo: no comeré nada que no haya sido preparado bajo las leyes judías. Sus necesidades no son problema mío. Como no podían poner en riesgo que la dieta afectara el desempeño de estos niños que le servirían al rey, entonces le dijeron: hagamos un experimento. Daniel, tú y tus amigos llevarán una dieta vegetariana. Aquí no tenemos algo que haya sido preparado bajo las leyes judías, pero bueno, puedes comer vegetales. Ok, dieta vegetariana. Y otro grupo de niños tendría una dieta que sería la dieta del rey. Comerían todo lo que come el rey. Señor, qué suerte tienen algunos. Incluso sus mejores vinos. Después de 10 días, el rey analiza los resultados y dice: es sorprendente. Los niños que llevaron la dieta vegetariana son más inteligentes, 10 veces más sabios e incluso su apariencia es más sana.
Entonces, si este fenómeno fuera escalable, si este experimento hubiera sido un éxito, tendríamos que escalar toda esta dieta a Israel, ¿verdad? Bueno, no. ¿Por qué? Aquí hubo un error. Y es algo que se llama confounding bias o sesgo de confusión. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Qué ocurre? Cuando la selección de los niños para el experimento afecta el resultado del mismo, ahí hay un problema. O sea, estos niños de inicio ya eran más sanos y tenían una dieta diferente de inicio. Entonces, es como en un infomercial. Te muestran a los que tuvieron mejores resultados después de 30 días de hacer abdominales con el... Total Crunch. El sistema de movimiento compuesto que ejercita todos tus músculos para un resultado total. Ab Cruncher 2000, pero ¿cuántos no tuvieron resultados pésimos? ¿Cuántos no fracasaron? A estos mismos no los verás ahí, ¿me explico? O sea, lo que quiero decir es que estos niños incluso pudieron haber tenido mejores resultados comparativamente con los otros niños, contra los otros niños, incluso comiendo la dieta del rey. No lo sé, ya eran más sanos. Este confounding bias es algo que afecta mucho a los experimentos controlados. Una forma en la cual solucionan este tema es con algo que se llama RCT, Randomized Control Trials, o en español sería algo así como estudios aleatorios estandarizados, o ensayos de control aleatorios. La verdad no sé cuál sería la traducción exacta. Si tú eres médico seguramente lo tendrás más presente. En inglés es RCT, Randomized Control Trials. ¿Ok? Aquí aprendemos algo que quiero que veas que esto lo arrastra durante todo el libro y nos explica con más conceptos, va construyendo sobre esta base teórica que empieza a ser muy fuerte y entonces empiezas a entender toda esta evolución estadística, pero también empiezas a entender sus limitaciones. Y esto nos lleva a la idea número 2. Hoy tú sabes que fumar es causa de cáncer de pulmón, pero en los años 50 nadie lo sabía. Incluso los comerciales mostraban a médicos fumando. Los médicos lo recomendaban. Si vas a mi canal de YouTube, quiero que veas las imágenes que vamos a poner de estos anuncios hoy. Es algo que hasta es escalofriante. Vamos a darte una oportunidad. Vamos a situarnos en los años 50, más o menos, y tú vas a tratar de demostrarme por qué es que fumar es causa de cáncer. Y vas a recurrir a las herramientas de ese momento. Herramienta número 1. Me vas a mostrar una serie de datos a través del tiempo. Y me vas a mostrar 2 líneas. Una línea que muestra el incremento de fumadores y otra línea que crece como espejo y es la tasa de incremento de cáncer de pulmón. Una es el reflejo de la otra, con unos años de diferencia. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que podríamos sacar de esto? El fumar causa cáncer. Si lo vemos rápido y no analizamos profundamente, claro, ve la serie. Déjame decirte que estás en un error. O al menos, en ese momento, eso no sería evidencia suficiente. Every day more people say that Lucky's do taste better. So hurry on down to the shopping light and buy a carton of Lucky Strike. Lo que me estás mostrando es evidencia pobre de causalidad. Tú me estás mostrando una gráfica de 1900 a 1950. Incremento de fumadores e incremento de cáncer de pulmón. Muchas cosas también ocurrieron en ese momento. Te voy a decir 3. Pavimentación en las carreteras. Inhalación de gasolina con plomo y la contaminación en general. Richard Doll, epidemiólogo británico. Motores de carro. Si tuviera que apostar por algo en ese tiempo, habría apostado por los escapes de motores o posiblemente el alquitranado de las carreteras. Richard Doll hizo una investigación en ese tiempo y en ese momento la conclusión no era contundente. Entonces, muchas cosas ocurrieron. Tú me muestras una línea y justo la semana pasada estaba viendo el video de un argentino que se llama, me parece, Agustín Leaje. Es un argentino de derecha que tiene una postura muy marcada y, bueno, en algunos tweets es bastante agresivo y se refiere a las feministas como feminazis. Y él hacía una aseveración y utilizaba igual una de estas gráficas. Y lo que él decía era que el movimiento feminista era un fracaso rotundo. Y entonces mostraba esta gráfica en la cual a través del tiempo incrementaban los movimientos marchas feministas y al mismo tiempo incrementaban los casos de feminicidios. Yo no sé si este señor
habría considerado que tal vez el incremento de los feminicidios tenga otra causa o que tal vez haya visto las cosas al revés. Tal vez el incremento de las marchas sea como el bebé es la consecuencia de la concepción y tal vez él está viendo al bebé como la causa. No lo sé, igual aquí ya estoy divagando en algo que no debería porque no recuerdo bien la gráfica, pero a lo que voy es, la próxima vez que tú analices datos, no llegues a conclusiones demasiado rápido. Lo que necesitamos es causalidad. Tendrás otra oportunidad para demostrarme que el fumar es causa de cáncer. Y vas a recurrir a la evidencia de 1948 de Dole, este epidemiólogo que ya habíamos mencionado, y Austin Bradford Hill. Que, por cierto, Hill había sido era el chief de los estudios estadísticos, tenía mucha experiencia en el mundo clínico, en esto que ya mencionamos, las RCTs, que son estos experimentos en los cuales tienes variables aleatorias controladas. El punto es que para el fumar no puedes hacer uno de estos experimentos porque es algo no ético, o sea, no puedes someter a un grupo a exponerse al cigarro, les podrías causar cáncer y podrías matarlos. No lo sé, tú dime. Entonces, si tiene consecuencias para su salud que pueden ser nocivas, no lo puedes hacer. Entonces eso era imposible. Aún así, sí vamos a poder comparar grupos de tratamiento. Vamos a comparar a los diagnosticados de cáncer contra un grupo de voluntarios sanos. Aquí, los entrevistadores no sabrán quién tiene cáncer y quién no. Esto es para evitar otros sesgos. Esto se llama entrevista ciega o de algo lo escuché en español, es como blind, es como una blind. Perdón que no lo diga bien, pero el tema es no tienes que saber si alguno tiene cáncer o no al momento de la entrevista. De 649 pacientes con cáncer de pulmón, todos habían fumado menos 2. Pero ¿qué crees? Esto no es suficiente, porque lo que queremos saber es si fumas, o si yo fumo, o si alguien fuma, qué tanto incrementa la probabilidad de que desarrolle cáncer. Y lo que tú me estás diciendo es probabilidad inversa. O sea, de los que ya tienen cáncer, ¿cuántos fueron fumadores o son fumadores? Y podemos caer en otro tipo de sesgos, por ejemplo, el recall bias, que es cuando entrevistas a alguien que ya desarrolló cáncer de pulmón, tal vez su memoria es selectiva y entonces puede exagerar los eventos de intensidad como fumador y entonces te dice que es un fumador o fue fumador pesado. Ese es otro tema. Entonces, esto, aunque empieza a sumar a la investigación, no es suficiente. Otro punto, podemos caer en el sesgo de selección. O sea, la muestra de pacientes en un hospital no es una muestra representativa. A pesar de que estos datos son buenos, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta causalidad. Julia Pearl ha desarrollado algo que se llama diagrama causal. Y en ese diagrama causal, te lo explico a grandes rasgos, son flechitas que llevan una acción a la otra y le asigna un peso y asigna probabilidades, mete algo que se llama mediador. Por ejemplo, en el caso del escorbuto. El escorbuto es lo que experimentaban los marineros hace años y se morían de esta enfermedad, una deficiencia de vitamina C. Antes pensaban que que los frutos, digamos, los cítricos, eran la causa por la cual la gente era sana y no tenía escorbuto, pero no, en realidad lo que causaba el efecto era la vitamina C. Entonces, si tú ponías en este diagrama la vitamina C, los frutos como causa de no tener escorbuto, ahí ya estás perdiendo una variable importante. Esta es tu mediadora, esa es la vitamina C. Te explica de distintas maneras cómo puedes hacer estos diagramas causales. Otro caso que me parece interesante en estas flechitas es, por ejemplo, existe un alto grado de correlación entre el consumo de chocolate y ganadores del premio Nobel. Si un país consume mucho chocolate, tiene muchos ganadores del premio Nobel. Esto no quiere decir que el consumo de chocolate sea causa de tener premios Nobel. La causa común es un país rico. La riqueza de un país sí genera mayor consumo de chocolate y al mismo tiempo ganadores de premio Nobel. ¿Me explico? El tema es que vayas acomodando tus flechitas de una manera lógica, de una manera, no intuitiva. Hay ecuaciones, hay matemáticas para esto. Entonces, esta es la forma que tenemos que agregar a todos estos estudios. Si esto te interesa, te recomiendo que vayas a la fuente, que vayas al libro de Julia Pearl. Igual, ahorita que subamos esto al canal de YouTube, voy a estar subiendo todos los diagramas para que pueda entenderse de una mejor manera. Yo simplemente lo que estoy haciendo es, si eres alguien que está interesado en inteligencia artificial o en medición de datos, o tienes un negocio y quisieras tener este tipo de intervenciones, pues recurre a la fuente.
Ahora, ¿por qué es tan importante esta revolución causal? ¿Por qué? Pues porque puede salvar la vida de personas. Si lo aplicas a medicina y tienes las causas correctas, salvas vidas. Porque puede darte el entendimiento de qué política pública puede generar un mejor impacto. Porque puede ayudarte a entender cuál es la verdadera causa del cáncer de pulmón. Todo esto nos va a ayudar a tener mejor salud, a tener una mejor economía, a tener un mejor negocio si lo aplicas a lo tuyo. Entonces, creo que este es el valor de la revolución causal. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones del autor en cuanto a este tema de bien y mal? O sea, o inteligencia artificial que pueda desarrollar conciencia. Te lo digo aquí. Punto número 3. ¿Una inteligencia artificial podría diferenciar entre el bien y el mal? Y no solo eso, si puede hacerlo, ¿sería bueno que sean independientes, que sean autónomas y que no tengan ciertas reglas limitantes? Vamos a ver qué es lo que nos dice el autor. Él nos contesta 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿hoy tenemos máquinas que realmente piensen? Pregunta número 2, ¿podemos hacer máquinas que piensen? Pregunta número 3, ¿tendremos máquinas que piensen? Pregunta número 4, ¿deberíamos de tener máquinas que piensen? Y pregunta número 5, ¿podemos hacer máquinas que sean capaces de distinguir entre el bien y el mal? Para la primera pregunta nos dice que no, pero nos dice que para las otras preguntas cree que sí. Número 1, ciertamente no hemos hecho máquinas que piensen como humanos, como nosotros, como tú, como yo. Solamente podemos simular el pensamiento humano en algunos aspectos como muy definidos y muy limitados. De acuerdo al primer nivel de la escalera causal. Asociaciones primitivas causales. Hasta ahora solo hemos hecho máquinas que pueden pensar como seres humanos en aspectos muy definidos. De hecho, las máquinas que superan a los seres humanos, por ejemplo, en ajedrez y en todos estos juegos, los superan. ¿Por qué? Porque operan en dominios donde las máquinas son muy buenas, donde saben hacer lo que hace una computadora, computar datos. Por eso ahí es donde superan al ser humano. La pregunta 2, ¿podemos hacer máquinas que piensen? Judy Pearl nos dice que sí. Nos dice que sí, de acuerdo a que sean capaces de pasar el test de Turing. Este test es un test en el cual, de hecho, se hace un concurso todos los años. Si logras generar una inteligencia artificial que pueda tener una conversación con un ser humano y no sea detectada como inteligencia artificial, o sea, que no sepan diferenciar si es una máquina o un ser humano, has pasado el test de Turing. Aquí, Judy Pearl nos dice que él cree que sí. ¿Por qué? Porque va a tener la habilidad de contestar los 3 niveles en la escalera de causalidad. Nos dice que los algoritmos para contestar causalidad y este counterfactual, que es el nivel 3 donde imaginamos, ya existen. Dice que en gran parte a sus estudiantes. O sea que vean como si este señor es alguien que está liderando esta revolución causal. Dice la tercera pregunta, ¿haremos máquinas que piensen? Y dice, depende. Claro, los eventos humanos son difíciles de predecir. Dice que solamente lo sabrán hasta que lo hagan. ¿Por qué? Porque en ese momento se darán cuenta de la viabilidad tecnológica. Hasta ese momento sabrán si haremos máquinas que piensen. Una inteligencia artificial podría distinguir entre el bien y el mal. Y no solo eso, ¿deberíamos de crear una inteligencia artificial así? Bueno, Judy Pearl nos da una perspectiva muy diferente a todo lo que yo había escuchado. Elon Musk en el 2015 dijo que la inteligencia artificial era potencialmente más peligrosa que las armas nucleares. Stephen Hawking también se pronunció en contra de la inteligencia artificial. Y así muchas figuras públicas. Pero cuando le preguntan que si hemos creado inteligencia artificial que realmente piense, o sea, que entienda de causalidad, o sea, que piense como tú o como yo, como ser humano, él dice que no. Y cuando le preguntan que si cree que somos capaces de crear este tipo de inteligencia artificial, él dice que tecnológicamente es posible porque ya existen los algoritmos que entienden causalidad, que comunican causalidad a la inteligencia artificial y que esto es algo que ha sido desarrollado por sus alumnos. Entonces vean qué importante es el trabajo de este hombre. No es alguien que habla solamente dando opiniones, es alguien que ha desarrollado algo disruptivo para este tema, un nuevo tipo de inteligencia artificial.
Y cuando le preguntan que si cree que deberíamos de generar este tipo de inteligencia artificial, nos dice que él cree que sí y habla de ciertas medidas de control que se han intentado tomar a través del tiempo después de la explosión de la bomba atómica, después de la Segunda Guerra Mundial. Dice, por ejemplo, los científicos cuando empezaron a desarrollar el tema del ADN, hicieron un congreso, una reunión donde acordaron ciertas cosas, ¿no? Y de ahí a la fecha, hoy la combinación de ADN es una tecnología madura y bastante, digamos, buena para la humanidad. Él piensa que lo mismo puede ocurrir con la inteligencia artificial. Justo para asegurar el bienestar de la humanidad y el desarrollo de la inteligencia artificial, hicieron algo similar a lo del ADN, pero en 2017, y para inteligencia artificial, valga la redundancia. En esta conferencia acordaron 23 principios para la futura investigación de la inteligencia artificial como beneficio para la humanidad. Y esto nos lleva a hablar de las leyes de Asimov en la robótica. Isaac Asimov propuso 3 leyes absolutas, empezando con: un robot no puede lastimar a un ser humano, ni siquiera por inacción. Pero, como la inteligencia artificial nos ha demostrado una y otra vez, las leyes de Asimov siempre llevan a contradicciones. Para los científicos de la inteligencia artificial, esto no viene como una sorpresa. Sistemas que son basados en reglas nunca salen bien. Pero esto no quiere decir que no seamos capaces de construir robots con moral. Eso es lo que nos dice el autor, ¿eh? Dice que una vez que construyamos un robot moral, muchas de estas visiones apocalípticas empiezan a perder relevancia. ¿Qué es lo que cree Judea Pearl? Que un robot será capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, tendrá moral, tendrá conciencia y será excelente compañía para la humanidad. Aprenderemos mucho de él y podremos desarrollarnos en conjunto. Esto me parece una ambición grande, de estas que emocionan. Crear una inteligencia artificial que pueda enseñarnos cosas, que pueda ayudarnos a entender nuestro cerebro, que pueda ayudarnos a crecer incluso moralmente, desarrollarnos mejor. No sé, tal vez sea poético, tal vez sea demasiado optimista, pero me gusta que exista gente que piense así. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y que piense en cosas positivas y que no solamente las piense, sino que las ejecute y que cambie el mundo. Creo que también es válido tener argumentos distintos y esto es lo que genera crecimiento. Por ahora, te dejo con esta recomendación, The Book of Why, el libro del porqué de Judea Pearl. Muchísimas gracias por escucharme. Si quieres seguirme en mis redes sociales, en Instagram y YouTube, me tienes como Luis Cuevas 360 y en TikTok estoy como Luigi Caves.